Buen día, jóvenes, me da gusto saludarlos. Esta semana empezaremos formalmente con lo que es el protocolo de tesis. Previamente yo les pedí que escogieran un tema para que pudiéramos empezar a trabajar. Un protocolo de tesis contiene ciertos elementos que tienen que estar de manera precisa y vamos a hablar con tres de los primeros elementos que debe de contener. Primero, antes que nada, agradecerles la semana pasada la atención que pusieron a la actividad. Todos nos conectamos bien, pudimos tener una buena comunicación. Espero que esta semana se comprometan el doble, ya que es probable que tengamos uno o dos avances durante esta semana. Ok, primero que nada, el nombre de la tesis. El problema planteado, el nombre de la tesis debe de contener el problema planteado. Es por eso que yo les dije que escogieran ustedes un tema. Ahora, ese tema que ya escogieron, hay que pulirlo, hay que checar las palabras para que describa el problema planteado. No es lo mismo el tema que escogieron al nombre de la tesis. Recuerden que la tesis ya va a ser como un hijo, el cual ustedes deben seleccionar bien el nombre que debe de tener. A partir del nombre se genera un buen impacto en la investigación de si te van a poner atención o si no es interesante tu investigación. Debe marcar los límites definidos, en ocasiones la justificación, en ocasiones se marca la aplicación. Mi tesis se enfoca en la Universidad del Sureste. No, mi tesis se enfoca en la escuela que está ubicada en tal lugar de Chiapas. Entonces, en ocasiones se especifica esa parte. Por otro lado, el título debe ser claro, preciso y exacto. Cuando se habla de claridad, debe de ser a lo sencillo, no debemos de poner mucho texto, hacerlo muy grande, porque por otra parte no debe ser un título largo, porque este es el que va a ir en la portada. Entonces debe ser un título corto sin que tenga tanto la especificación. La precisión hace referencia al grado de especificidad o con que se establece una cantidad. Cuando el título debe ser específico, debe estar aclarándose de qué está tratando. Por ejemplo, dispositivos móviles, no, dispositivos Android. Entonces ahí ya se especifica cuál se está trabajando, porque dispositivos móviles me lo deja abierto y dispositivos Android ya me hace referencia a lo que se está utilizando. El título del trabajo de investigación también debe ser corto, completo y enunciado en términos técnicos. En su caso, vean qué importante es esta parte de utilizar términos técnicos. Por ejemplo, en mi primera investigación, mi primer seminario de tesis que yo realicé en la universidad, el tema era los valores cuando se está programando, algo así sonaba. Entonces, ya después puliendo el tema, yo utilicé el término cómo afectan y los valores en el desarrollo de software. Vean, yo la palabra de programación la cambié a desarrollo de software porque suena algo técnico y hace referencia a que estoy hablando de un tema de ingeniería. Entonces, utilizar los tecnicismos para que realcen el mismo nombre de la tesis. Entonces, ya ustedes del tema que ya escogieron deben de ver cómo va a sonar el título, así como si fuera el título de una película, así debe de sonar el nombre de la tesis. Para eso ustedes ya me van a enviar su documento y yo les voy a decir qué se puede cambiar, cómo puede sonar mejor. El título expresa lo que se va a investigar, el subtítulo hace referencia a los límites definidos que intervienen. Entonces, por una parte ya escogieron ustedes el tema, pero ese no es el título de su tesis. El título de su tesis debe ser debe ser corto, conciso, y el subtítulo marca los límites de dónde está, es decir, dónde se está realizando, por qué se está realizando, cómo se está realizando. Lo que les mencionaba yo, por ejemplo, de el sistema para pedidos que va a ser Yair. Sí, primero mi título es desarrollo de aplicación Android para cafetería, y ya en la parte del subtítulo podría ser desarrollo de aplicación Android para un sistema de pedidos en cafetería de la escuela, de la Universidad del Sureste, Campus San Cristóbal. Entonces ya en la parte del subtítulo se va especificando un poquito más. El título debe ser claro, no debe ser tan largo, y ya en la parte del subtítulo se puede agregar ciertas cosas que no vayan.
En la práctica el título se define después de haber formulado el problema, aunque no sobra utilizar un título provisional. El título que ustedes tienen ahorita o el que vayan a formular se le puede llamar título tentativo. ¿Por qué? Porque conforme se vaya investigando o conforme se vayan a desarrollar esta semana el planteamiento del problema, puede que vaya a cambiar. No es un título definitivo, sino que se le puede dar otra forma y puede cambiar de nombre. No es un título que ya lo escogieron. Recuerden que algunas investigaciones a la mitad o al principio, cuando se está definiendo el problema, cambia de nombre o cambia de rumbo porque se le encuentra algo de más interés al momento de realizar la investigación. Bueno, entonces, título provisional por el momento, pero ya ustedes deben definir el título. Ojo, el tema que escogieron no es el título de su tesis, deben de escoger un título, mándenlo y yo ya les diré si está bien su título, si tienen que cambiar algo. Planteamiento del problema. Este tipo de situaciones por lo general inquietantes y sugerentes mueven el interés intelectual de los investigadores y los lleva a indagar sobre el fenómeno que concierne. El problema de la investigación suele ser un enunciado interrogativo que inquiere la naturaleza del fenómeno, su frecuencia o su comportamiento. Preguntarse qué es lo que está haciendo. Entonces el planteamiento del problema nace primero como una pregunta, es decir, ¿se pueden utilizar redes wifi en la Universidad del Sureste? No, se puede, las redes sociales son peligrosas debido al Big Data, o hay muchas personas son robadas su información por el descuido de sus redes sociales o de su teléfono, ¿no? Entonces esa es una pregunta. Puede ser bien, ¿puede un sistema de teléfono mejorar el servicio en la Universidad del Sureste? ¿O puede implantarse un sistema punto de venta en diferentes plataformas? Vean ustedes que tiene que formular una pregunta. Les voy a enseñar, yo aquí tengo el seminario, la tesis que realicé para maestría, ahorita que la acabo de terminar, y vean la problemática: ¿cómo mejorar el aprendizaje a distancia ante una pandemia? El planteamiento del problema me dice que cómo yo puedo mejorar el aprendizaje a distancia ante una pandemia, porque el año pasado sucedió que, pues, ustedes ya saben, que nos tuvimos que retirar de la escuela por esta pandemia. Entonces, en esta parte yo planteo diferentes problemáticas. La primera dice que no existen muchas investigaciones, ya que es la primera vez que una pandemia provoca el tener que utilizar las TIC como recurso principal. Este es la primera problemática que yo tengo, que una pandemia provoca utilizar las TIC, es decir, que antes no se utilizaban. Es un problema. Pasando a otro punto, el problema surge a partir de los docentes en la universidad carecen de la experiencia necesaria para impartir clases a distancia. Entonces, ya tengo primero mi pregunta: ¿cómo mejorar el aprendizaje a distancia? Dentro de mi problemática yo estoy definiendo que no se han utilizado herramientas de videoconferencia para dar clases hasta ese momento. Otra de las problemáticas que yo tengo es que los docentes no tienen la habilidad o no están preparados para dar, así como también los alumnos. Por otra parte, los alumnos llegan a un nivel profesional con escasa experiencia en el manejo del Internet, plataformas educativas o software de videoconferencias. Ustedes vean, primero estoy planteando una pregunta que tiene que ser contestada, es decir, ¿cómo voy a mejorar el aprendizaje en una pandemia? Es primero estoy planteando una pregunta y después de eso yo voy a describir cuáles son todas las problemáticas que tengo en cuanto a realizar mi investigación, no realizar la investigación, en cuanto al problema que yo quiero solucionar. Vamos, por ejemplo, tenemos por ahí un tema de redes wifi. Bueno, primero voy a decir cómo lograr hacer llegar internet inalámbrico a toda la escuela Benito Juárez en la localidad que está, ya cierta localidad. Entonces, ahí hago la primera pregunta. Me voy a la parte de la problemática y empiezo a definir cuál es la problemática.
Primer punto puede ser el internet en la comunidad es muy lento ya que es satelital. Segundo punto, el internet satelital es muy caro. Tercer punto, los alumnos de esta escuela tienen poco acceso a internet debido a la velocidad y a las limitaciones. Otra limitación que puede tener es los alumnos no aprenden a utilizar clases a distancia porque no cuentan con el servicio de internet. Otro planteamiento puede ser en cierto lugar se desconoce cómo manejar las redes wifi. Entonces voy planteando todos los problemas que me involucra resolver el problema. Si yo requiero, por ejemplo, plantear los que van a hacer alguna aplicación o están en la parte de programación, es decir, mi problemática es al momento de hacer pedidos en la al momento de salir a desayunar en la cafetería está muy lleno y no se alcanza a comer todos. Yo voy planteando cuáles son todos los problemas por los que yo decidí hacer la investigación. Bueno, en el caso de Laura, ¿no? Bueno, las redes sociales, el Big Data es muy peligroso. La seguridad de nuestros teléfonos es muy limitada. Otro punto, no se manejan contraseñas seguras. Eso no solo lo van ustedes a manejar como puntos, sino que tienen que darle una descripción y tienen que hacerlo como tipo ensayo, donde cada texto que ustedes van a poner lo van a ir desarrollando a través de esta pregunta que ustedes van a plantear. La pregunta debe ser contestable, la pregunta debe de generar interés por investigar más. Si por ejemplo escoge Hilario que tiene ahí un punto de venta, dice, bueno, quiero hacer un punto de venta pero que se puede utilizar tanto web como en un teléfono celular como aplicación de escritorio. Bueno, ¿cuáles son las dificultades que yo tengo para llegar a eso? O qué tan difícil o por qué estoy planteando utilizar programación en Android, porque es más fácil utilizar un teléfono celular que una computadora. Entonces ya ustedes van a ir definiendo cuáles son los problemas que están y que su investigación va a resolver. Deben de tener muchos puntos donde investigar, ya ustedes me los mandarán. Tienen que aprender a definir estos problemas, a describirlos de una manera más suelta y más amplia. Bueno, el chiste es que ustedes primero me planteen una pregunta y posteriormente ustedes me van a plantear cuáles son todos los problemas que lo llevaron a ustedes a elegir este tema de investigación. El planteamiento del problema también, la pregunta debe ser planteada de manera que sea susceptible de ser verificada. Entonces, la pregunta me debe generar una respuesta en mi investigación. Es decir, el ejemplo que les manejé yo en la tesis que hice, se puede mejorar cómo mejorar las clases a distancia durante una pandemia. Entonces, mi investigación, si en algún momento la llego a realizar, debe decir, bueno, tú quieres saber cómo se mejora la educación. Bueno, les voy a decir, la investigación nos ha dicho que a partir de mejorar el internet en casa y la preparación de los docentes, se puede lograr una mejor educación. Entonces, esa pregunta que yo planteé, al final mi investigación debe dar una respuesta, debe ser contestada, y no debe ser contestada con un sí o un no. Su pregunta debe generar algo más amplio, es decir, ¿se puede mejorar la educación a distancia durante una pandemia? Y la respuesta es sí. Está mal planteada mi pregunta. ¿Por qué? Porque solo me está pidiendo una respuesta de sí y no. Mi pregunta debe plantear alguna respuesta más amplia donde genere próximas investigaciones. Ahora, el problema debe enunciarse, plantearse y formularse. Enunciar el problema del investigador consiste en presentar y mostrar y exponer las características o rasgos del tema. El tema que ustedes seleccionaron, a partir de este punto del planteamiento del problema, es donde se vuelve importante y donde toma sentido. Si ustedes son capaces de plantear un problema, están haciendo lo correcto para poder plantear una investigación. Es decir, que si no son capaces de definir todos los problemas que hay o el principal problema que les lleva a su investigación, no van a poder desarrollar el tema, su protocolo de tesis como debería. Deben de tener muy claro cuál es la problemática que hay y cuál es la solución que yo estoy proponiendo o cuál es la solución que yo creo que es la correcta.
¿Ok? Bueno, entonces eso es en cuanto al planteamiento del problema. Pasamos a lo siguiente, que es la hipótesis. Ya todo el mundo ha escuchado lo que es la hipótesis. Ahora bien, una hipótesis es una aseveración o conjetura que se plantea a manera de respuesta provisional de la pregunta o las preguntas de investigación. Afirmar o negar algo. Además, debe ser comprobable, debe ser susceptible a ser verificada a través de la experimentación u observación empírica. La hipótesis debe ser planteada como una verdad y asegurar o negar algo. Entonces, vamos a ver el tema que tenemos por acá. Ok, aquí arribita yo tengo mi hipótesis. Dice: maestros y alumnos de la Universidad del Sureste, Campus San Cristóbal de las Casas, Chiapas, sufren consecuencias de la pandemia por no tener la cultura por el desconocimiento de las TIC. Factores como la falta de internet, equipos de cómputo, disciplina y falta de resiliencia, que es la capacidad de adaptarse, por si no la conocen la palabra, afectan el rendimiento escolar. Ok, yo estoy planteando que los alumnos de esta universidad están sufriendo por estos factores, es decir, yo estoy suponiendo que no tener una cultura, no tener equipos de cómputo y no contar con internet están afectando el rendimiento escolar de los alumnos. Entonces yo estoy planteando y yo creo que eso está pasando. ¿Cómo ustedes van a plantear su hipótesis? Van a plantear de que si hablamos de un sistema que se va a programar, entonces yo debo de plantear en cierto lugar se tienen muchos problemas de acceso y no se puede lograr un funcionamiento óptimo en cuanto a la forma en que se utiliza. Voy a plantear mi hipótesis y estoy asegurando que algo va a pasar. No todas las hipótesis son en positivo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, redes wifi, las redes wifi van a mejorar el estudio. No. Su hipótesis va a decir se puede instalar la ampliación de redes inalámbricas a escuelas rurales que no tienen acceso a internet para mejorar el rendimiento escolar. Entonces yo ahí estoy planteando una hipótesis. Por ejemplo, si yo quisiera hablar de Big Data, las redes sociales se vuelven inseguras ya que toda nuestra información circula y son susceptibles a ser robadas o hackeadas. Eso debe ser un poquito más amplio, pero ahí es donde ustedes plantean algo y están afirmando que algo está sucediendo, que todavía no ha sido comprobado, que debe ser comprobado, que debe tener una respuesta al final de su investigación, pero deben de plantear algo que se está asegurando que ustedes piensan que así es, que es muy diferente al planteamiento de la pregunta. No, la pregunta no está, no, esta hipótesis no es una respuesta a la pregunta que se está realizando aquí. Esta pregunta es de la problemática y esto es lo que me va a dar inicio a mi investigación. Planteen su hipótesis y ya les haré yo las observaciones en la que pueden mejorar. Por último, me van ustedes a lograr sus objetivos. Después de haber hecho la hipótesis, el planteamiento del problema, se van con los objetivos. Los objetivos del proyecto se derivan de la pregunta principal y de las preguntas subsecuentes de los objetivos particulares. Para redactar los objetivos, la oración debe iniciar con un verbo. ¿Cómo es iniciar con un verbo un objetivo? Por ejemplo, mejorar la velocidad de internet en tal lugar. Sí. Siguiente, otra opción, agilizar los pedidos en la cafetería para que todos puedan comer. Sí, otro planteamiento en cuanto a las del punto de venta. Lograr que manejar un punto de venta a través de distintas plataformas. Eso ya es lograr. Todos los verbos deben ser en infinitivo y al menos deberían tener 4 o 5 objetivos de su investigación. No solo se limita a contestar la pregunta, sino que debe de involucrar más cosas que ustedes quieran hacer con esta investigación.
deben de plantear objetivos. ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría lograr con esta investigación? Pueden plantearlas en forma de verbo o pueden plantearlas únicamente como ideas. Yo me dedicaré a revisar sus trabajos y hacerle las observaciones y mejoras que se pueden hacer. Es decir, tienen ustedes que aprender a plantear un objetivo y posteriormente darle una revisión y mejorarlo. Para redactar los objetivos, la oración debe iniciar con un verbo, ya lo habíamos dicho, es decir, se emplearán verbos de dominio cognitivo, procedimental y en modo infinitivo. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Para qué estoy investigando? ¿Por qué quise lograr este tema? ¿Sí? ¿Cuáles son mis objetivos de la investigación? ¿Qué se pretende lograr? Y a partir de estos objetivos yo puedo empezar a investigar. ¿Por qué? Porque ya sé cuál es mi objetivo, ya sé qué es lo que quiero lograr. Obviamente uno de los principales objetivos es comprobar la hipótesis y otro, contestar la pregunta de la problemática. Pero también debo de tener ciertos objetivos porque no todas las investigaciones se van al problema principal. Muchas de las investigaciones toman y se salen por otro lado debido a que la misma investigación te lo permite. Por ejemplo, yo estoy investigando que los alumnos tienen problemas con la pandemia y de repente mi investigación se puede ir en el sentido de los docentes, cómo mejorar las clases de los docentes. Entonces hay que dejar abiertos estos objetivos para que tengamos dibujado el camino hacia dónde vamos. Espero sus trabajos y recuerden, esta semana son dos revisiones que me deben de tener, una antes del martes y la otra antes del viernes. Debe haber 2 revisiones para lograr pulir lo que tenemos aquí, los objetivos, la hipótesis, el planteamiento del problema y el título de su tesis. Mucha suerte, muchas gracias, hasta luego.